Bueno, continuamos entonces con el desarrollo de la materia y vamos a hablar en este momento de los contratos. Ya analizamos lo que era el hecho jurídico y el acto jurídico, ya analizamos las consecuencias diferentes del acto jurídico y habíamos analizado otra serie de situaciones en cuanto al acto jurídico, que es aquel que se define como el que crea, modifica o extingue obligaciones. Vamos a ver entonces cómo esto se relaciona con los contratos. Si se recuerdan de la clasificación que acabo de mencionar y que vimos en el video, bueno, en uno de los videos anteriores, recordaremos que el hecho jurídico es el que se genera en la naturaleza y produce consecuencias jurídicas. En cambio, el acto jurídico es el que se origina en la voluntad de la persona y que produce consecuencias jurídicas. Y este tipo de consecuencias jurídicas es crear derechos y obligaciones, perfecto, o modificar derechos y obligaciones, o bien extinguir derechos y obligaciones tal y como se indica en el presente gráfico. Pues bien, si nos enfocamos únicamente en los actos jurídicos que crean obligaciones, es donde estaremos en presencia de lo que se conoce como contratos. Entonces, por antonomasia, un contrato podría considerarse como un acto jurídico que crea obligaciones. ¿Un acto jurídico que modifica obligaciones es un contrato? No. ¿Un acto jurídico que extingue obligaciones es un contrato? No. Esos son otros tipos de actos jurídicos. El contrato es aquel acto jurídico llamado a crear obligaciones. Según el artículo 1309 del Código Civil, el contrato se define como una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Contrato, convención. Convención significa acuerdo de voluntades. Entonces, cuando hablamos de contrato, hablamos de un acuerdo de voluntades. Y en este acuerdo de voluntades implica a que una o más personas se obliguen una con otra o se obliguen recíprocamente entre sí, es decir, cada quien se obligue con la otra parte. ¿A qué? A dar la prestación de dar, hacer o no hacer alguna cosa, en el mismo sentido que conversábamos anteriormente. Y como ya habremos visto, cuando hablamos de dar, nos referimos a la constitución de derechos reales. Es decir, si la prestación del contrato consiste en constituir un derecho real, entonces estaremos ante obligaciones de dar. De lo contrario, de hacer o no hacer, entendiéndose el hacer como una acción positiva y el no hacer como una abstención. Recordemos entonces, convención, obligación, dar, hacer o no hacer como elementos principales de la definición de contrato que acabamos de leer. Así pues, conforme a la definición que acabamos de leer, al hablar de contrato estamos hablando de una convención o un acuerdo de voluntades y estamos hablando de la creación de obligaciones, ya sea de dar, hacer o no hacer. Pero viene la pregunta, bueno, yo normalmente firmo los contratos, yo normalmente acudo ante testigo, yo normalmente lo hago ante notario, entonces surge pues la inquietud cuando hablamos de una convención o acuerdo de voluntades. ¿Significa que es algo que debe ser por escrito, ante testigos? ¿Debe ser otorgado en protocolo, ante notario? Lo cierto es que no, los contratos superan esos requisitos. Los contratos son puros acuerdos o convenciones de voluntades, los cuales en algunas oportunidades sí deberán cumplir con ciertos requisitos básicos de validez. Y ante esta enumeración de requisitos para la validez es que se nos da la clasificación siguiente. Los contratos, según los requisitos que debe cumplir para su perfeccionamiento, se clasifican en tres grandes categorías. Primero, los contratos consensuales. En segundo lugar, los contratos reales. Y en tercer lugar, los contratos solemnes. Como decía, la regla general es que los contratos son simple y sencillamente acuerdos de voluntades que dan lugar al nacimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Pero en ciertos casos, estos contratos están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos para tener la calidad de perfectos.
En este sentido tenemos el artículo 1314 del Código Civil, el cual nos define: el contrato será real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento, que esto sería la regla general en materia contractual. Aquí un poco resumido. Consensual cuando basta el puro acuerdo de voluntades para que el contrato sea perfecto. Real cuando para que sea perfecto el contrato se necesita la tradición, o entre paréntesis podemos entender la entrega de la cosa a que se refiere el contrato. Mientras no haya tradición o no haya entrega de la cosa, no existe contrato. Finalmente tenemos el contrato solemne, que es aquel que se encuentra sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales sin las cuales no produce ningún efecto civil. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley exige el cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos, aquellos actos que no lo cumplen no deberían tener ninguna validez, y esta es la clasificación de contrato solemne. Vamos a ver uno por uno para comprender bien de qué estamos hablando. En primer lugar, el contrato consensual, aquel que se perfecciona solamente con el consentimiento de las partes. Como primer ejemplo de este contrato consensual, vamos a analizar la foto que están viendo. Cuando ustedes van al mercado o al supermercado a comprar verduras, ¿verdad? Esto es un señor vendiendo verduras, una señora comprándolas. Analicemos entonces jurídicamente las implicaciones de esta figura. Dice el artículo 1597 del Código Civil: la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta se dice comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ok, entonces vemos que la compra, ir a comprar, es una transacción comercial, sí, pero también es una transacción jurídica. Y es un contrato, es un acuerdo de voluntades que da lugar al nacimiento de obligaciones y se denomina contrato. Y el nombre que jurídicamente le corresponde es el contrato de compraventa. En este contrato de compraventa, una persona se obliga a dar algo, otra persona se obliga a pagar por esto. El que da la cosa se dice vender, el que la paga se dice comprar y el dinero que se paga se llama precio. Evidentemente hay derechos y obligaciones de por medio. Hay un acreedor y hay un deudor. O podría ser que haya un acreedor y un deudor recíproco, porque en este caso hay obligaciones de parte de los dos. Por ejemplo, tenemos que el comprador tiene el derecho de recibir la cosa vendida en buen estado y tiene derecho a que se le respondan por los vicios ocultos. Por otro lado, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida en buen estado y garantizar los vicios ocultos. Aquí estamos hablando de los derechos y obligaciones desde la perspectiva del comprador. Pero también, como decíamos, es un contrato que va bilateral, va en los dos caminos, por lo cual también hay obligaciones que le corresponden al comprador. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Bueno, pagar el precio. El vendedor tiene derecho que el comprador le pague el precio, ¿verdad? Entonces el derecho es de recibir el precio y la obligación del comprador es pagarlo. Dice el artículo 1605 del Código Civil: la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa que es objeto de la venta y en el precio, salvo las excepciones siguientes y las contenidas en las leyes especiales. Vamos a detenernos por ahí y vamos a hacer análisis de lo que acaba de decir este primer inciso. ¿La venta es perfecta desde cuándo? ¿Desde que se firma el contrato? No. La venta es perfecta desde que las partes han convenido, es decir, se han puesto de acuerdo en la cosa vendida y en el precio. Con que usted se ponga de acuerdo en la cosa vendida y en el precio es más que suficiente para considerar perfecto el contrato de compraventa en la mayoría de ocasiones. Pero por supuesto existen excepciones a esto.
Por ejemplo, la venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado en escritura pública. Pero bueno, estas ya son excepciones, así que nos vamos a quedar en esta oportunidad con el inciso primero. Vamos a hacer caso omiso a esto, porque esto lo vamos a analizar después. Así pues, ¿habrá que firmar algo en la compra de un tomate? La verdad es que no, porque como acabamos de leer la regla general, la venta de tomates no está dentro de las excepciones, entonces aplica en la regla general. ¿Y qué dice la regla general sobre la compra-venta? Que va a ser perfecta desde que nos ponemos de acuerdo en cosa vendida y en precio. Y aquí se da la operación. Señora, le dice, la señora le dice al señor, joven, ¿cuánto vale este tomate? 3 por el dólar, le dice. Ah, ok, entonces deme 3. Va. Ya se pusieron de acuerdo en cosa vendida, ya se pusieron de acuerdo en precio. Aun y cuando no lo hayan materializado, se generó el contrato, se crearon las obligaciones y hoy que viene simple y sencillamente cumplirlas. ¿Cómo la cumple? Cuando ella le paga el dólar y cuando él le entrega los tomates. Así pues, contrato de compraventa perfecto por cuanto está dentro de la regla general. Entremos ahora a analizar los contratos solemnes. No vamos a hablar de los reales todavía, vamos a hablar de los solemnes, porque es más fácil el comparativo. ¿Qué es un contrato solemne? Un contrato solemne es el que se encuentra sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales sin las cuales no produce ningún efecto jurídico. Es decir, la ley prescribe que el acto o el contrato debe cumplir ciertos requisitos. Es obligación que para que este acto sea, es obligación que este acto cumpla A, B y C. Pues, ¿qué pasa? Si el acto no cumple A, B y C, simple y sencillamente no va a ser válido. Por ejemplo, aquí tenemos el típico caso que es la compraventa de bienes inmuebles. Y regresando al artículo 1605 que ya leímos, pero en esta oportunidad vamos a ignorar el inciso primero y nos vamos a enfocar en el inciso segundo y el tercero. Dice, entre las excepciones a la simple manifestación de voluntad, dice, la venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se hayan otorgado en escritura pública. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo vender un bien raíz de forma válida, de forma perfecta, de modo tal que surta efectos jurídicos ante la ley, es indispensable el otorgamiento de una escritura pública ante notario. Y cuando hablamos de escritura pública ante notario, no sé si ustedes alguna vez habrán tenido la oportunidad de ver esta cosa que se llama papel para protocolo, que es ahí donde se ponen los actos jurídicos denominados escrituras públicas. Por supuesto, aquí se le ha puesto uso didáctico por parte de la normativa que me aplica como notario, ¿verdad? Porque solamente es para efecto que conozcan cómo se ve. Por ejemplo, aquí pueden ver el papel sellado correspondiente, que esto lo vende el Ministerio de Hacienda. No tiene ningún valor hasta que tiene este sello, que es el otorgado por la Corte Suprema de Justicia. Veamos pues uno de los ejemplos más clásicos en cuanto a la solemnidad de acto jurídico, y me refiero al matrimonio. El matrimonio no cuenta estrictamente como un contrato conforme a nuestra ley, sino que se califica como una institución jurídica. Sin embargo, para la aplicación del principio que estamos hablando aquí en cuanto a la solemnidad, este es uno de los mejores ejemplos que nos ayuda a comprender la figura. Aquí están en el matrimonio, en el acto público, todos muy contentos, ¿verdad? Sin saber que iban a vivir algún día una cuarentena, pero disfrutando realmente de esta institución tan maravillosa. A ver. Uno de los requisitos primordiales que exige el Código de Familia para que pueda celebrarse válidamente un matrimonio es que sea ante funcionarios autorizados. Dice el artículo 13 del Código de Familia. Aquí me salté del Código Civil al Código de Familia porque no lo regula contractualmente, como les decía, sino que es una institución de mayor trascendencia. Dice el artículo 13, los funcionarios facultados para autorizar matrimonio dentro del territorio nacional son Procurador General de la República y los notarios, y también dentro de sus respectivas circunscripciones los gobernadores políticos departamentales, los alcaldes y los procuradores auxiliares departamentales. Y fuera, en el extranjero, están los jefes de misión diplomática permanente y los cónsules de carrera.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si alguien que no es un funcionario autorizado celebra un matrimonio? Muy sencillo, no va a tener ningún efecto civil. Los sacerdotes y los pastores pueden casar, sí, pero los matrimonios que ellos autorizan únicamente tendrán efectos religiosos, no van a tener ningún efecto jurídico, no va a tener ningún efecto civil, por cuanto ellos no constituyen, según la ley, funcionarios autorizados para casar. Ese es un requisito, una formalidad obligatoria, esa es una solemnidad. Otra solemnidad, el acta prematrimonial. Si observan, para los que están casados o para los que han tenido algún amigo o amiga que se ha casado, notarán que antes de firmarse la escritura de matrimonio se debe firmar un acta prematrimonial. Por lo general lo hacen en el mismo acto. Pero lo cierto es que la gente al día que va a la ceremonia ya debe ir de alguna manera preparado. De hecho, esta acta prematrimonial lo que dice es que las personas le manifiestan al notario su intención de contraer matrimonio y el notario está obligado a leerles estos artículos de ley. Por lo menos es lo básico para que la gente conozca sus derechos como cónyuge. Se recibe en acta, hay una declaración jurada de su intención de contraer matrimonio, hay una declaración jurada que no tiene ningún impedimento legal y que no hay ninguna prohibición, y ahí se ponen pues ciertas cosas. Por ejemplo, también el régimen patrimonial, ¿verdad? Si van a ser bienes mancomunados, si van a ser bienes separados, si van a ser participación en las ganancias o cualquier otro que se inventen las partes. Son cosas que hay que definirlas y interesante porque este tema del régimen patrimonial de verdad que es un tema que genera mucha discusión y que es susceptible de romper un matrimonio si no se habla a tiempo. Igual, aquí el apellido que usará la mujer al casarse también es un tema muy delicado, es un tema que también podría generar algún cierto nivel de complicación, por lo cual de alguna manera la ley lo que quiere es que la gente antes de estar ahí a mitad de todo el público discuta este tipo de pormenores, ¿verdad? En fin, esto es un acta prematrimonial, pero también es una solemnidad que de validez para que pueda existir el matrimonio. Sin este documento, pues no se habrán cumplido estrictamente los requisitos. Otra cosa interesante, y esto sí quizás saliendo un poquito del tema, pero solo como conocimiento general, dice los solicitantes presentan su documento y la certificación de su partido de nacimiento y deben ser expedidas dentro de los 2 meses anteriores a la petición. O sea, por eso es que las partidas de nacimiento de los contrayentes no pueden ser tan viejas. Lo importante es que nunca sean más antiguas de 2 meses. Así que los que no se han casado y los que piensan casarse, pues a tomar esto en cuenta. Bueno, vamos a ver ahora. Ya hablamos de funcionario autorizado, ya hablamos de la obligación de otorgar un acta de prematrimonial. Ahora también se necesita otra solemnidad, que es por lo menos 2 testigos que sean mayores de 18 años, que sepan leer y escribir el castellano y que conozcan a los contrayentes. Entonces, varios requisitos en cuanto a los testigos. Tampoco pueden ser testigos los dementes, los ciegos, los sordos, los condenados por delitos de falsedad contra el patrimonio o contra los bienes jurídicos de la familia que no hayan sido rehabilitados, y tampoco los parientes dentro del 4.º consanguinidad o segunda afinidad o por adopción de alguno. Bueno, aquí hay requisitos para gente que no puede ser testigo. Y ojo, ¿verdad? En cuanto a la demente, pues tiene sentido el tema por la voluntad que mencionábamos. En cuanto a la capacidad legal, esta persona no está en su pleno discernimiento. En cuanto al tema de los ciegos y los sordos, pues mire, ahí no estoy tan claro. Realmente este código se aprobó en 1994. Podría ser que este impedimento de alguna manera se encuentre hasta cierto punto superado. Sin embargo, una de las cualidades o características de los testigos es presenciar las cosas de vistas y de oídas. Entonces, para yo presenciar las cosas de vistas y de oídas, pues definitivamente tengo que tener el sentido de la vista y el sentido del oído en buena disposición. Por lo cual me hace lógica, ¿verdad?, que se impide que los testigos sean o ciegos o sean sordos, porque entonces
no van a poder presenciar de vistas y de oídas. Habrá que ver si la legislación actual o más moderna ha dejado sin efecto esto, si existe alguna contradicción o alguna derogatoria expresa o tácita a este impedimento. Pero por ahora sigue existiendo. Bueno, ahora bien, el acto, la celebración del acto de matrimonio en sí también tiene requisitos. Bueno, aparte de que es ante notario, aparte de que por lo menos 2 testigos y los requisitos que se le pide a los testigos y los impedimentos que tiene, ¿verdad? Se habla que primero se comienza haciéndole saber a los contrayentes y testigos el objeto de la reunión, se habla de la igualdad de derechos y deberes, se habla de la responsabilidad con los hijos y se exhorta a conservar la unidad de la familia y después se leen todos estos artículos. Si ustedes alguna vez han ido a un matrimonio y han visto que el notario está aburridísimo porque está leyendo una cantidad de artículos de la ley, pues aquí es la razón de ser, la ley lo exige, ¿verdad? Y si no se hace, no se cumplen los requisitos legales, podría existir una nulidad del matrimonio. Es más, las mismas palabras, ya, dice, habiendo cumplido las formalidades anteriores, cada uno le pregunta al otro si quiere unirse en matrimonio y lo que debe preguntar, si quiero, no, no si acepto, no definitivamente, no, si quiero. Son palabras sacramentales. Recibido el consentimiento de ambos, entonces ahí dice la frasecita, en nombre de la República del Salvador, quedan unidos solemnemente en matrimonio y están obligados a guardarse fidelidad y asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Estas son palabras sacramentales que también le dan formalidad al acto del matrimonio. Como pueden ver entonces, acta previa, testigos, la lectura de los artículos de ley, desarrollo del acto, los temas que hay que tocar y las palabras sacramentales, todos estos son requisitos de cumplimiento obligatorio, lo que legalmente se conoce como solemnidades. La ausencia de estas solemnidades lo que repercute es en la validez del acto mismo, es decir, no valdría si no se hizo de acuerdo a las solemnidades previstas. Finalmente hablamos de los contratos reales, que son aquellos que para que sea perfecto es necesaria la tradición o la entrega de la cosa a que se refiere el contrato. Mientras yo no entrego el objeto del contrato, no hay contrato. Clásico ejemplo, los contratos de depósito. ¿Cómo funciona el contrato de depósito? Bueno, aquí nuevamente, como en todos los contratos, un acreedor y un deudor. Por un lado está el depositante, que es el dueño de las cosas que se van a custodiar. Y por otro lado está el depositario, que es el que custodia las cosas, la bodega. Yo depositante llevo mi objeto que quiero que me custodien, el bien mueble, mi mercancía, bueno, lo que sea, yo lo deposito en las bodegas del depositario. ¿Y cuáles son mis derechos? Mi derecho es que le hagan una adecuada custodia, o sea, que ahí lo tengan bien cuidado, bien resguardado. ¿Y cuál es el otro derecho? Mi derecho a la devolución, a que me la devuelvan cuando termine el contrato. ¿Cuál es la obligación del depositario? Custodiar adecuadamente, ¿verdad? Mantener lo razonable y devolvérmela cuando yo haya terminado el contrato. Pero ¿qué pasa si en este contrato de depósito el depositante firma una escritura ante notario y el depositario y firman ante la presencia de testigos, de juez y declaran juramento y cumplen cualquier serie de requisitos, 3 testigos, pero nunca le entrega el paquete para su depósito? A ver, sin tener el paquete en custodia, en depósito, pues no existe ninguna obligación de custodiar, porque ¿qué es lo que va a custodiar si no ha entregado nada? ¿Y cómo van a hacer la obligación de devolver si es que no hay nada que devolver? Ven, entonces en el caso del depósito, pues no es un contrato consensual porque no basta el perfeccionamiento, el acuerdo de voluntad para que se perfeccione. Y tampoco sería un contrato solemne porque aunque yo cumpla todas las formalidades de firmar los documentos y tener los testigos y decir las palabras sacramentales, jamás se va a perfeccionar el contrato mientras yo, depositante, no le entregue el objeto a ser custodiado, el objeto depositado, a la parte que se llama depositario. Cuando yo se lo entrego, ahí nace la obligación, que me lo devuelva cuando se lo pida y a cuidarlo bien.
Pero mientras no suceda esto, vamos a tener el caso de un contrato que nunca fue perfeccionado porque nunca se verificó una entrega, o lo que legalmente también podríamos hablar de tradición. Así pues, la diferencia de los requisitos de validez entre los diversos contratos para tomarlo en cuenta. Y finalmente yo aquí les dejo una lista de artículos que me gustaría que recapitulen y que los lean con cuidado porque van a ser de trascendencia para el resto de lo que vamos a seguir viendo. Hasta aquí entonces la parte general de las teorías de las obligaciones y a continuación vamos a proceder con la parte especial, es decir, el análisis de aquellos contratos primordiales que ustedes encontrarán a lo largo de su vida empresarial. Muchas gracias, pasen buenas noches.